¿Qué tal, gente? Esto es Plano Subjetivo, yo soy Ginny y vengo a hablar del final de esta apasionante serie que comenzó el jueves 29 de febrero y terminó el pasado 21 de marzo con un total de 10 episodios adictivos que generaron muchísima expectativa porque no sabíamos cómo podía llegar a terminar, más allá de que existe el webtoon que tiene notorias diferencias, lo cual no es del agrado de todos porque siempre esperan que sea lo más fiel posible y eso la verdad que casi nunca sucede porque son medios distintos. A mí esta adaptación me parece muy buena, maneja muy bien los ritmos y hace que sea una historia que logra interpelar más allá de engancharnos. Tiene toda una carga pesimista donde queremos que nuestra protagonista venza y castiga a los malos, pero demuestra que la maldad siempre es un concepto bastante complejo. Acá voy a dar mi opinión sobre esta serie, no es un video comparación ni nada de eso, por lo que aviso que casi que ni menciono la fuente de origen. El webtoon es más oscuro y turbio que la serie. Si les interesa, hay varias páginas para leerlo online. Si lo buscan en Google, lo van a encontrar fácil. En su mayoría están en inglés, son 102 capítulos más 3 capítulos extras. Por otro lado, también tengo que aclarar que en este video voy a hablar completamente con spoilers. Si no han visto la serie o llegaron acá de casualidad, hay otro video en este canal donde explico un poco de qué trata, quiénes son los personajes principales y demás cosas. De modo que si les interesa, vean primero de ese de forma que no se arruinen ninguno de los buenos giros de guión que tiene. Dicha esta advertencia correspondiente, hablemos nuevamente de El Juego de la Pirámide. Creo que esto ya me lo escucharon decir en varios videos y lo van a seguir escuchando porque las producciones asiáticas están haciendo una revisión social muy importante donde el abuso escolar, el suicidio y la corrupción son sus principales temas en la gran mayoría de sus series. En algunos se hace de forma superficial y en otros se profundiza de una forma que su historia sea entretenida, pero que también se busque que los espectadores hagamos una reflexión de lo que estamos viendo. Es una serie que apunta en principio a un público adolescente, pero está contada desde una mirada adulta donde se plantea una problemática social como el bullying y se busca dar herramientas para identificar esas situaciones, como también retratar y exponer estereotipos basados en figuras reales. Que una persona tenga la necesidad de maltratar a otra para sentirse superior o bien es una enfermedad. El hostigamiento reiterado de forma física, verbal, psicológico, social o virtual es lo que hoy en día llamamos como bullying y es de público conocimiento que se da mucho más en las escuelas y que hace 10 años atrás muchos lo pasaban por alto y por eso la serie hace mucho énfasis en esto de ser espectador, saber que lo que está sucediendo cerca tuyo, en tu curso o en tu círculo social está mal, pero que la gran mayoría no hace ni dice nada para no convertirse en el próximo objetivo. Por esto mismo, la trama busca ir un poco más allá de esta verdad que les estoy diciendo. Busca tratar de encontrar posibles causas de por qué estas personas hacen daño. No se queda solamente en la frase de esta villana es una psicópata, porque la psicopatía no es algo con lo que se nace, sino que se desarrolla por una interacción de factores genéticos, neurobiológicos, socioculturales y de aprendizaje conductual. Es decir, es una mezcla de factores que pueden llevar a una persona a que padezca un trastorno psicopático. Por eso acá es muy interesante la construcción de los antagonistas y me gustaría compartirles un poco lo que yo observo de ello. Seguramente dentro de un tiempo, cuando te nombren esta serie, te vas a acordar de la gran villana que interpretó Yanda como Harin, porque la verdad que este personaje se lleva toda nuestra atención, indignación y odio en casi todos los episodios, pero en el último episodio se hace como una gran revelación de cómo fue que se le ocurrió el juego de la pirámide y conocemos su historia. Que ojo, no es una justificación y eso aprecio muchísimo que la serie lo recalque en el final. Harin es mala por un montón de factores, pero ella es consciente de su maldad, de que se hace la víctima, de que manipula y abusa de su poder. Eso se lo deja bien en claro nuestra protagonista. Ella ya trataba mal a otras chicas antes de crear el juego de la pirámide, el cual lo crea cuando transfieren a Jaeum. Pero también se nos va a dejar en claro que es una persona que de muy chica quedó huérfana, vivía en un hogar y que fue maltratada por sus compañeros en el primario por eso mismo. También se nos muestra la enseñanza que recibió en esa época y la pirámide es un método muy utilizado por maestros para explicar el funcionamiento del mundo en general, desde pirámides sociales, numéricas o alimenticias. Es un método que funciona pero que no necesariamente lo hace con todos igual. Y acá entra el tema de que Harin era una niña diferente debido a las
dificultades que estaba atravesando y no interpreta estos conceptos de la misma manera que sus demás compañeros, por lo que vemos que en el 10º episodio era una niña que tenía ciertos rasgos o características distintas que daban indicios o señales de tener una personalidad con tendencias antisociales, que los adultos responsables de ese momento del hogar o del colegio no vieron como para prevenir eso, y de esa forma Harin interpreta que tiene que pertenecer a una familia rica y poderosa como lo son los Baek, porque están por encima de sus responsables, y cuando la adoptan, esta personalidad psicópata de Harin se desarrolla porque la familia a la que ahora pertenece es de lo peor. Sus padres adoptivos no le dan ni atención ni cariño y literalmente son personas desagradables, pero nuevamente ve que ellos responden a alguien que está por encima de ellos, que es la abuela Chosun. Entonces se enfoca en sus estudios para llamar la atención de ella y convertirse en su preferida, es decir, escalar posiciones dentro de esa pirámide familiar. Pasan los años y se convierte en una niña rica, mala, igual de desagradable que sus padres adoptivos y que su abuela, porque al igual que cualquier investigación psicológica, veremos que los padres siempre son los que moldean a sus hijos de forma indirecta o indirecta, ya sea estando presentes o ausentes. Los padres acá son también una parte muy importante en la construcción del conflicto. Más allá de que tienen poco tiempo en pantalla, cada personaje representa un rol que refuerza la personalidad de sus hijos. Por ejemplo, la familia Baek es la típica familia rica que se quiere llevar a todos por delante, lo cual es lo mismo que hace Harin con todas sus compañeras de curso. El padre de Daeyeon es un hombre violento que descarga sus frustraciones en su hija y ella replica esa conducta con sus compañeras, porque entiende que la violencia y el miedo son formas de controlar al otro. El padre de Sedoa es estratégico y manipulador, la representación cliché de lo que es un hombre de negocios. Establece vínculos y alianzas que solo sean convenientes para él y espera que su hija haga lo mismo. Pero vemos que ella es uno de esos personajes que va a buscar redimirse de lo que hizo. Pide perdón y acepta las consecuencias de su parte. Después tenemos a la madre de Jae-eun, que viene de un entorno más humilde que las demás. Ella trabaja en un lugar lejos y acá se busca representar esta idea que muchos posiblemente hayamos sentido alguna vez en la vida. Esa culpa de no fallarles a esos padres que se matan laburando para pagar determinada cosa, que es lo que pasa acá entre Jae-eun y su madre. El tema está que esta ausencia y este sentimiento hacen que Jae-eun desarrolle una personalidad condescendiente, que a la vez también hace que sea influenciable y manipulable por las demás, y Jae-eun es un personaje que siente culpa por decepcionar a su madre, por haber traicionado a su amiga cuando era chica y también por no haber hecho nada cuando las demás la maltrataban. Y por último tenemos al padre de Suji, que también sigue una pirámide de jerarquías y cría a su hija de una forma en la que se valga por ella misma. Viven juntos pero hay poca comunicación, lo que hace que ella malentienda cómo es su padre y él también a ella, lo que hace que no sea ni un apoyo ni una contención, sino una mera figura de adulto responsable, y en algún punto le sucede lo mismo que a Sedoa, solo quiere pasar desapercibida y pensar solo en ella y su futuro. En la gran mayoría de las series siempre vamos a ver que se hablan de los mismos temas y también se busca hacerle una crítica a las instituciones, y eso también hay que resaltarlo porque en algún momento eso debería cambiar, que es a lo que apunta esta serie: empezar a prestarle más atención a cómo formamos a las personas, no porque todo debería ser más sencillo y fácil, sino entender y ser conscientes de que no todos interpretamos ni percibimos las cosas de la misma manera por diferentes cuestiones sociales, físicas o psicológicas. En esta serie se marcan varias instituciones que interactúan a la hora de formar a una persona, que siguen de forma consciente un esquema piramidal de jerarquías: la familia, el colegio, la religión y el ejército, 4 grandes pilares de la sociedad coreana, que podríamos decir que no es que funcionan completamente mal, sino que en los niveles más altos siempre hay gente corrupta, que se aprovecha de su posición de poder para beneficio propio. Acá vemos a los padres, la directora y los profesores, que son el ejemplo perfecto de lo que estoy diciendo, pero también se nos muestra que hay otro tipo de personas que intentan hacer lo correcto o que comprenden los errores propios, que es el caso por ejemplo de la profesora Nai y el padre de Suji. Una de las cosas más interesantes de esta serie es la utilización de casi todos los personajes. La serie termina y vamos a reconocer a la mayoría de las chicas del curso, porque representaban cierto estereotipo reconocible y además cumplían un rol específico para reforzar esto de las traiciones, como también el miedo a dejar de ser espectadoras de lo que estaba sucediendo para no terminar convirtiéndose en objetivos. La mayoría de este curso decide frenar este juego al ver que incluso Yelim podía salir lastimada, siendo que ella estaba en el rango A. Su
sumado a la fortaleza del vínculo de amistad creado por los protagonistas y que la mayoría quería tener algo así, no vivir con miedo pensando en ser traicionadas, que era lo que buscaba Harin. Y acá hay que reforzar su mensaje: cuando las instituciones fallan, la solidaridad, la empatía, el compañerismo y la amistad son un gran círculo de contención para apoyarse. Ese es el gran mensaje que nuestras protagonistas entienden, más que nada Suji, que es la protagonista, porque vemos que arranca siendo una chica calculadora, distante y que trata a sus compañeras como piezas de un juego, pero comprende o recapacita que eso la hacía ser igual a Harin, y esto se da cuenta al interactuar con las demás y en especial con Jae-eun, que es el mejor personaje de toda la serie, y empieza a entender lo que es la amistad y que al estar unidas pueden ser más fuertes para enfrentar las adversidades y ayudar así a las demás, un sentimiento que, como dije, se va a transmitir poco a poco con las demás compañeras. Acá hay que decir que la trama es universal. Como ven, atrás mío hay un montón de mangas de historias de fantasía, dramas escolares o aventuras distópicas, y nuestra protagonista sigue el mismo tropo de la mayoría de estos personajes genéricos que podemos encontrar en cualquier historia. Pero esta serie en general busca retratar el conflicto del bullying, el abuso de poder y las peleas desde un mundo que en su mayoría es una construcción femenina, pero que puede de igual forma interpelar a todos. Las protagonistas son chicas, las villanas son chicas, la mayoría de los adultos que vemos en pantalla son mujeres, e incluso gran parte de las cabezas de equipo, como la guionista y la directora de esta serie, lo son. Y eso de por sí hay que remarcarlo porque es parte del éxito de que esta serie funcione, ya que profundizan muy bien a la hora de construir a los personajes y sus vínculos, y eso la verdad que se nota muchísimo. Por más que sigan un tropo o un estereotipo, se nota cuando es desarrollado por un hombre, porque los vínculos femeninos suelen ser bastante planos, o solo se hace énfasis en los vínculos principales, y en esta serie entendés a cada uno de los personajes, sus miedos, inseguridades y de por qué actúa de la forma que lo hace. Hay una sensibilidad o una mirada de la directora en tener en cuenta todos los detalles de todos los personajes. Obviamente esto también lo pueden hacer otros directores, eso se logra con investigación y asesoramiento, pero acá hay una unión entre el guión, el equipo técnico y el elenco que hace que todo funcione muy bien. Te emociona, te indigna y al mismo tiempo te hace reflexionar sobre lo que estás viendo. No es que es una serie que nos habla solamente de empoderamiento femenino, porque también retrata figuras femeninas que son malas. No solo me refiero a las chicas del colegio, también está la abuela de Harin, su madre adoptiva o la directora, e incluso nuestra protagonista no arranca siendo la chica más buena y dulce del universo. Por ende, me gusta esta idea de que ella está en una etapa de su vida en la que se está desarrollando y se descubre a sí misma, y que al igual que ella, los personajes puedan recapacitar de su accionar en el pasado. Y esto no solo se aplica a los personajes femeninos, sino que también se implementa la misma construcción con los personajes masculinos, pero teniendo en cuenta que no sean ni los salvadores ni los villanos absolutos, sino que también se los muestra siguiendo distintos estereotipos. Por ejemplo, los malos serían el desagradable profesor, que es un abusador y corrupto, junto con los padres de las villanas del curso, que son manipuladores y violentos. El único personaje masculino bueno sería el hermano de Guri, que las ayuda, pero que no tiene un peso o un rol tan importante, sino que es una contención para su hermana y una ayuda tecnológica de Suji, mientras que su padre es un estereotipo de figura masculina que representa una idea de cambio o de una persona adulta que también puede recapacitar, que además tiene un peso simbólico porque su personaje representa una institución tan conservadora y estructurada como el ejército, pero aún así al final vemos que desarticula un poco esa personalidad para que su hija vea en él un apoyo. La escena final en la que estas gemelas son transferidas y deciden reiniciar el juego no está en el webtoon. Para algunos puede ser un guiño a que puede haber una segunda temporada. Yo soy de los que piensa que en realidad es como una metáfora de que siempre van a seguir existiendo personas que quieren jugar a este juego porque están acostumbradas a tratar a los demás como inferiores y pareciera que les gusta demostrarlo o hacérselo sentir a otros. Pero la mirada desafiante de Suji da a entender que reconoce a ese tipo de personas, pero que está preparada para enfrentar cualquier adversidad porque ahora tiene una red de contención o un grupo de personas en las que confía y que sabe que no quieren volver a esa misma situación que las haga sentirse intimidadas.
Para mí, El juego de la pirámide, desde ya les digo que entra en mi top 10 del 2024 porque me pareció súper completa, es una gran historia que maneja muy bien el ritmo, el suspenso y tiene unas actuaciones que son sorprendentes, más aún cuando descubrís que muchas de estas chicas son novatas, pero que aún así logran transmitir un montón de emociones que tocan varias fibras sensibles. No voy a negar que en varios episodios me hizo llorar bastante o incluso en otros me generó como un nudo horrible en la garganta, de lo mejor que voy viendo en este año y una de las grandes sorpresas seguramente para muchos. Así que nada, si llegaste hasta acá te lo agradezco muchísimo, espero que este video te haya sido útil o al menos entretenido. Como ya saben, cuídense y espero que tengan un lindo día.